¿Saben? Los humanos hemos estado muy ocupados en los últimos milenios, desde que dejamos de apoyarnos con los nudillos en el suelo y dimos el gran salto adelante del chimpancés al Homo sapiens. Hemos causado mucho daño, eso es seguro, pero también hemos creado cosas buenas. Todo esto me ha hecho pensar, en miles de años más, cuando los estudiosos miren hacia el pasado y hagan una lista de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, esos que han cambiado el mundo, ¿cuáles podrían ser? ¿La bombilla eléctrica? ¿El motor a vapor? ¿El motor de combustión interna? ¿Acaso el avión? ¿El automóvil? Y por supuesto, el pan cortado. Pero en ese sitial del panteón, junto a todos ellos, hay un avance más reciente, un nuevo invento que salió de la nada y que en pocos años ha pasado por nuestra vida como un poderoso tifón. Por supuesto que el invento en cuestión es la red mundial. Un universo sorprendente y surrealista que generó enormes fortunas, acabó con innumerables industrias y cambió la forma en que gran parte del mundo trabaja, se comunica, juega, compra e incluso se enamora. Soy John Heilemann y he venido a contarles cómo surgió la red de la oscuridad a la omnipresencia global. Es una historia que conozco muy bien, porque como periodista he visto todo el espectáculo desde la primera fila. Estuve más de una década en Silicon Valley y fui testigo de los momentos importantes que formaron la edad de la Internet. Una edad que comenzó con una gran lucha de poder para decidir quién controlaría el futuro de la red emergente. Jim Clark comenzó a golpear la mesa y dijo, hay que cotizar en la bolsa, hay que hacerlo ahora. Al cierre de la bolsa, gané 663 millones. Una lucha que terminaría con una épica batalla en los tribunales. No tengo idea de qué está hablando. Que se recordará como la guerra de los navegadores. Parecíamos un ciervo encantilado con Microsoft ante nosotros. No sabíamos qué hacer. Fue todos a cubierta. No es un ejercicio. Nos aplastarán, nos aplastarán. Debemos destruir esta compañía. La Internet. La guerra de los navegadores. Hoy estamos acostumbrados a la red con diseños gráficos y sonidos, donde un clic del ratón puede enviarnos por un nuevo camino. Quizás dónde terminaremos. Diablos. Pero a comienzos de los 90, la red era muy diferente. Era básicamente una oscura red de investigación inventada unos pocos años antes por un científico inglés llamado Tim Berners-Lee. Había muy pocas páginas web y las que existían consistían solo de línea tras línea de texto. Había que ser un genio loco para emocionarse con esa cosa. Pero uno de esos sabiondos, un visionario estudiante de ciencia de la computación de la Universidad de Illinois, llamado Mark Andreessen, tuvo una idea loca. Se imaginó un futuro que todos, incluyendo gente como usted y yo, pudiéramos usar la red como parte de la vida diaria. Andreessen trabajaba en algo diferente, en un cubículo cerca del mío. Y luego se emocionó mucho con esa cosa llamada la red. En esa época, la Internet era solo para académicos, investigadores y científicos. No era para la gente común, pero era tan útil para la gente que la usaba que siempre pensé que debería ser para todos. Me decía, sí, esto cambiará el mundo, será fantástico, un hipermedio de comunicación. Y yo le contestaba, sí, como digas. Tal vez Andreessen era el más emocionado, pero pronto él y unos colegas de programación estaban trabajando para hacer que la red fuera más fácil de usar y agregaron imágenes, fotografías y capacidad de audio y video. El fruto de sus esfuerzos fue esto: un sencillo software de apuntamiento y clic, el primer navegador gráfico del mundo. Hoy cada vez que usan la Internet, usan a uno de sus descendientes. En el otoño de 1993, los sabiondos de Illinois establecieron Mosaic Online y lo declararon un regalo gratuito para la humanidad. ¿Y qué regalo resultó ser? Cuando pusimos el anuncio en nuestro sitio, en esa época era Usenet, solo dijimos, ¿alguien se interesa en ser parte de algo notable? Recibí 12 respuestas y mandé el navegador a 12 personas. Se extendió como un virus de 12 a 100, a 1000, a 10,000, a 100,000, a 1,000,000, a 10 millones. Ese fue el momento en que la Internet pasó de la oscuridad a la omnipresencia, de ser un juguete y herramienta para científicos a un auténtico medio de comunicación. Un grupo de chicos, adictos a la computación, había comenzado una revolución. Pero antes de que Mosaic pudiera ser realmente global, al igual que Bill Gates y Microsoft, necesitaba un ingrediente más: un gigantesco montón de dinero. Este edificio extremadamente caro fue un regalo para la Universidad de Stanford de parte de un hombre, uno de sus ex profesores, Jim Clark. Clark, un chico pobre de Texas, no terminó la escuela y acabó siendo profesor de computación en Stanford. Fundó la empresa Silicon Graphics, que lo convirtió en una leyenda en el Valley.
Le gustaban los autos rápidos, los vinos caros, los juegos peligrosos en el aire, como volar un avión de acrobacias. Cuando nos conocimos, me llevó en un helicóptero y casi nos mata a los dos. Clark recién había dejado Silicon Graphics y buscaba algo nuevo, algo grande. Cuando vio Mosaic, se convenció de que lo había encontrado. Había pasado muchos años pensando sobre la convergencia de los medios de comunicación con la tecnología digital. Así que en cierto modo se cristalizó en mi mente que la Internet y la red mundial finalmente serían los que iniciarían esa convergencia. Clark no perdió tiempo y se puso en contacto con Mark Andreessen, recién graduado de la universidad, y se lo llevó de Illinois directo a un trabajo en Silicon Valley. En el 94 recibí un correo electrónico de Jim Clark. Me decía que comenzaría una nueva compañía de software y si quería conversar con él. Rompí mi regla de no levantarme antes de mediodía y desayunamos a las 7 a.m. En los meses siguientes, Mark y Clark se hicieron inseparables mientras pensaban en cómo convertir Mosaic en una empresa comercial. Pero era algo que no podían hacer solos. Necesitaban un equipo y pronto fueron a Illinois en un viaje de reclutamiento que significaría el comienzo de la edad de la Internet. Subimos a un avión, llegamos tarde y nos encontramos en una pizzería. Comimos y bebimos cerveza y hablamos en general de lo que pensábamos. A decir verdad, creo que todos nos sentíamos un poco intimidados. Era un tipo importante de Silicon Valley, relativamente famoso y había fundado una gran empresa de computación. Todos sabíamos que tenía mucho dinero y había venido hasta acá. Y nos escuchaba. En esa época no tenía un concepto de cómo ganar dinero. Pero como en otras cosas, si hay mucha gente que usa algo, si había logrado 1 millón de usuarios en un periodo de 9 meses, tenía que haber una forma de ganar dinero. Pero esos chicos lo ignoraban. Pero lo que le importaba a Clark era incorporar a los genios locos de Illinois y les hizo una oferta que ni siquiera habían soñado. Todos estábamos impresionados, un poco confundidos. Yo estaba en el penúltimo año de la universidad y recibir una oferta de trabajo por esa cantidad de dinero antes de graduarme era como para emocionarse, ¿no lo creen? ¿Quién podía rechazar algo así? Parecía obvio que el navegador de la red cambiaría el mundo. Tal vez Jim Clark captara el concepto, pero la mayoría no lo hizo, incluyendo también una persona que debió notarlo: Bill Gates. Bill Gates era cofundador y presidente ejecutivo de Microsoft, la compañía de alta tecnología más importante y más rentable. En el curso de 2 décadas, Microsoft estableció un cuasi monopolio sobre los sistemas operativos y usó ese monopolio para controlar con mano de hierro toda la industria. La red era el ciberespacio usado como una carretera amplia, veloz, que podía llevarnos a cualquier parte que nos guiara la curiosidad. Pero Bill Gates creía que en esa carretera había que pagar peaje, que Microsoft sería el recaudador y nosotros pagaríamos por conducir. Muchas gracias. El sistema en línea de Gates se llamaba Microsoft Network. ¡Qué sorpresa! En 1994 mucha gente supuso que tendría éxito en imponerlo al mundo, como generalmente lo hacía. Era la supercarretera de la información que los futuristas habían predicho durante años. Y aunque Gates aún no se había percatado, su peor pesadilla estaba por hacerse realidad. Un grupo de chicos jóvenes y ambiciosos, tal como él lo fue alguna vez, estaban por amenazar todo lo que él representaba. Brillante, de lentes y obsesionado por las computadoras desde su infancia, el camino de Bill Gates para convertirse en la figura más poderosa de la tecnología comenzó en 1975, cuando a los 19 años abandonó Harvard para comenzar Microsoft con Paul Allen, su amigo de la secundaria. La visión de Gates era simple y muy ambiciosa. Un computador en cada hogar y en cada oficina, y cada uno de ellos con software de Microsoft. En 1993, su sueño estaba cerca de ser realidad. Casi el 90% de los computadores tenían Windows de Microsoft. Gates y el ejército que había reunido en la sede de Microsoft, en las afueras de Seattle, trabajaron muchísimo y eran muy rudos con sus rivales. La compañía subía y dejaba una estela de cadáveres a su paso. Competidores como Lotus, WordPerfect, Borland o Novell, incluso la poderosa IBM cayó de rodillas. Gates era uno de los hombres más ricos e influyentes, y lo sabía. Una noche en una cena, él y unos amigos discutían la elección de Bill Clinton y Gates dijo: "Yo tengo tanto poder como el presidente". Su esposa le dio un puntapié bajo la mesa, pero a decir verdad, tal vez era cierto.
Había un grupo de personas que querían ganar, que era muy agresivo respecto a la competencia. La conducta de Microsoft era definitivamente extrema, pero era menos por arrogancia que por miedo e inseguridad. Gates sabía que en cualquier momento podía surgir un pequeño principiante en un garaje y derribar a Microsoft, tal como ellos lo habían hecho con otros. Junto con su leal lugarteniente Steve Ballmer, estaba decidido a no dejar que ocurriera. Mientras Gates abandonó la universidad, Ballmer estudió economía. Mientras Gates era el superego cerebral de Microsoft, Ballmer era su ego reprimido, fornido y emotivo. Pero no era nada comparado con el mismo Gates, el más listo de todos en Microsoft. Un genio que no soportaba a los necios, si es que lograba hacerlo. Eso es ridículo. Yo no usaría esa cosa. No. Alguien está confundido. Alguien no está pensando. Eso jamás. Creemos que Ustedes sucederá. nunca comprendieron. No comprendieron ni lo más mínimo. Todas las veces que he visto a Gates, siempre ha habido un elemento constante. Cuando me miraba y decía que lo que yo había mencionado era lo más estúpido que había oído, y yo no trabajaba para él. Pero Thomas Reardon sí, y recuerda su primer encuentro con Gates como una de las experiencias más desconcertantes de su vida. No es alguien que haga cumplidos. A lo más es... Bien, se ve bien. Probablemente hay que seguir con esto. Esa era toda la reacción que a veces obteníamos. Y no era porque no le interesara. Creo que en esa época aprendí que realmente había conseguido una gran victoria. Si no te había hecho picadillo, o si no te había llamado idiota 19 veces, esa era una buena reunión con Bill. Con los subalternos de Microsoft hechizados, miles de millones de dólares en su cuenta y el lanzamiento de Windows 95 en el horizonte, el Bill Gates de 1993 era casi el emperador de la alta tecnología. Pero menos de 2 años después, Gates se vio obligado a dar el mayor giro total de la historia empresarial, porque Clark Andreessen y su equipo estaban por irrumpir y poner un gigantesco escollo en su camino. Ciertas partes del mundo son como imanes para algunas personas. Los Ángeles para los actores, Las Vegas para los jugadores, París para los artistas. El trecho de 50 kilómetros entre San Francisco y San José siempre ha sido un imán para los interesados en tecnología. En el verano del 94 este lugar se había convertido en la sede de Jim Clark y su banda renegada de pioneros navegadores de la red. En los meses que siguieron, lanzaría la empresa de software de mayor crecimiento que el mundo haya visto, Netscape Communications. Bajo la mirada vigilante de Clark, la gente de Netscape se dedicó a la causa de extender el alcance de la red, todavía incipiente, con la esperanza de enriquecerse en el camino. Pero primero tenían que enfrentar un caso severo de choque cultural. Nunca antes había venido a California y cuando llegué pensaba, ¿por qué nadie me ha hablado de este lugar? Esto es la Meca. Esto es como Disneylandia para los entendidos. También fue una idea brillante sacar a varias personas de su medio conocido e insertarlos en la nueva compañía que nacía, porque no sabíamos hacer otra cosa sino trabajar. El plan era simple. En Illinois, la banda había creado el primer navegador gráfico de la red Mosaic. Ahora debían trabajar como locos para hacer un nuevo navegador basado en ese y convertir la Internet en el futuro del comercio y la comunicación. Solo otro día en la oficina, ¿verdad? Creo que el objetivo, tal como me lo dijeron a mí y al resto del grupo, era conquistar el mundo lo más rápido posible. Nada excepcional, nada demasiado grandioso. Solo había que hacer un software tan atractivo y tan fantástico que habría que ser un necio para no desearlo. Todos en Netscape sabían que el tiempo era esencial. Día a día la red se hacía cada vez más popular. El temor era que otra compañía viera su potencial y lanzara un navegador antes de que Netscape pudiera hacerlo. Tenía un ciclo de 36 horas, trabajaba 24 y dormía unas 12 horas. Me alimentaba de caramelos y refrescos. Una vez que comenzamos había una gran sensación de urgencia. Todos sabíamos que no era una cosa difícil de hacer. Y tenían motivos de preocupación. En Seattle, aunque Bill Gates todavía tenía dudas acerca de la red, algunas personas de Microsoft eran conscientes de la existencia de Netscape. Thomas Reardon los contactó una vez para obtener información. Pero Netscape, por mucho temor que sintiera, daba una impresión muy diferente, una de gran arrogancia. Estábamos conscientes de ellos a la distancia.
Así que llamé y hablé con un ejecutivo y básicamente me dijo que no le interesaba. Mi reacción fue, vaya. Siempre que llamaba todos decían, wow, es Microsoft. Con Netscape, después de 15 minutos me dijeron que no les interesaba. Simplemente eso, ni siquiera que los volviera a llamar. La costumbre de los que trabajábamos en Microsoft era ser como los reyes de la industria y en algún momento nos rendían honores, cierto tipo de homenaje, pero nada. Era obvio que culturalmente Netscape ya entonces percibía a Microsoft como el enemigo. El 13 de octubre de 1994, después de meses de codificación sin parar, Navigator, el nuevo navegador de la red de Netscape, por fin llegó al público. Desde ese momento el conflicto era inevitable, con Netscape simbolizando a David y Microsoft al poderoso Goliath. Uno pensaría de que David no tenía mucha oportunidad en esa pelea, pero desde que Netscape lanzó Navigator, este fue un éxito instantáneo y arrollador. La noche en que lo lanzamos estábamos en una sala de reuniones, una computadora registraba las descargas y se oía un cañonazo cada vez que bajaba el software. Después de un momento parecía una guerra porque los cañonazos sonaban sin parar. Como un incendio. La edad de la Internet había comenzado y no tenía nada que ver con Microsoft. Nunca habíamos visto algo así en la historia del software. En 30 días, el 90% de la gente que estaba en la red cambió de Mosaic a Netscape. Eso no sucede con el software. Nunca, jamás, jamás. Hubo un momento en que Netscape llegó al 1.000.000 de descargas y de pronto pensamos, ¿qué está pasando? ¿1 millón de descargas? Eso es bastante. Pero la preocupación que Microsoft sentía por Netscape iba más allá de su pequeño navegador, para comprender por qué se requiere cierto conocimiento técnico. En el negocio de la computación, las compañías más poderosas controlan lo que se llama una plataforma de software. Es el software sobre el que otros programas pueden funcionar. Con su casi monopolio del sistema operativo Windows, Microsoft controlaba la plataforma máxima. Todo el negocio computacional estaba basado en ello. Durante años fue imposible imaginar que alguien pudiera desafiar su supremacía. Pero ahora los rivales de Bill Gates en Silicon Valley imaginaron un futuro diferente. Un futuro en que el navegador sería una plataforma alternativa, en que todas las necesidades pudieran resolverse en línea. Así se nivelaría el terreno en la industria. Y entonces Windows, el software más rentable de la historia del mundo, sería irrelevante. De pronto nos dimos cuenta de que teníamos un defecto en la armadura. Había una forma en que se podía desplazar la franquicia Windows. Había situaciones que podía llegar a ser populares y en los que podríamos perder nuestra posición de liderazgo. Microsoft no podía ignorar el repentino éxito de Netscape. De pronto Bill Gates comprendió todo. No solo la importancia de la red, sino la dimensión de su propio asombro estratégico y la necesidad de hacer algo al respecto. Tarde una noche, Gates se sentó ante su computadora y escribió un memorando a sus tropas titulado El maremoto de la Internet. Declaró que la red era el desarrollo individual más importante de la computación desde el invento del computador personal. Decía que Netscape era un nuevo competidor apoyado en la Internet, un competidor que Microsoft debía igualar y vencer. Era un giro total, no era algo que se pudiera comenzar la próxima semana ni el otro mes, sino que ahora mismo había que hacer cambios. El mensaje de Bill a la compañía era: debemos encontrar muchas formas de poder librar esta nueva batalla. Seguramente ese fue el comienzo de la guerra de los navegadores. En 1993, la Internet era desconocida, con excepción de un pequeño círculo de piratas informáticos y científicos. Pero en el 95, la situación cambió totalmente. Gracias a la magia y a la energía frenética de un grupo de ingenieros de Silicon Valley, la Internet se convertía en un fenómeno a gran escala, en una tecnología comparada en importancia con la televisión y la imprenta. A la cabeza estaba Netscape. Su navegador se convertía en la puerta de la red para millones de personas. La compañía tenía un presidente ejecutivo respetable y los ingresos aumentaban. El futuro se veía muy brillante, ¿o no? Este hombre pensaba que no. Se llamaba Gary Oliva y es un conocido abogado antimonopolio de Silicon Valley.
quien en 1995 estaba ejercitándose para la pelea de su vida. Como muchos en el valle, sabía que Bill Gates vendría por la Internet y sabía mejor que nadie después de toda una carrera peleando con Microsoft y representando clientes de Silicon Valley que cuando Gates venía por tu negocio, una cosa era segura, había sangre. Ahora Netscape había contratado a Rivac. De inmediato vio que la nueva compañía había subestimado terriblemente la amenaza que enfrentaba. Netscape suponía que Microsoft se vería obligada a obedecer la ley, o que alguien los obligaría a obedecer la ley. Me imagino que no es algo excesivo, porque si alguien comienza un negocio, no espera que su competidor le queme la fábrica o vaya donde los distribuidores y los amenace con eliminarlos del mercado si distribuyen otro producto. Pero les diré algo, eso fue lo que hizo Microsoft. El problema era que Microsoft y Bill Gates veían a la nueva compañía como la amenaza principal a su dominio. En el primer golpe de esta guerra, Gates envió a un grupo especial que incluía a Thomas Reardon para una reunión detrás de las líneas enemigas, aquí, que en esa época era la sede corporativa de Netscape. El resultado fue una de las reuniones más controvertidas de la historia de los negocios modernos. Sabemos que la reunión entre Microsoft y Netscape se llevó a cabo aquí, pero lo que se dijo a puertas cerradas sigue siendo tema de un debate intenso. La versión de Microsoft es más o menos así. Fuimos allá en junio, en el verano del 95, y tuvimos una reunión muy amplia de cómo podríamos trabajar con Netscape, cómo podríamos trabajar con los servidores, los navegadores, y de qué modo Microsoft Word podría trabajar con el software de Netscape. Fue una conversación muy amplia que duró unas 6 horas. Hablamos todo el día. Fue interesante, fue una reunión sencilla y sin problemas. Eso no suena tan mal, pero la versión de Netscape es un poco diferente. En una reunión les hicieron una oferta. Y la oferta fue: yo gano y tal vez estés allí. O yo gano y tú no estarás allí. Esas fueron las dos opciones que les dieron. Fue como esa escena del Padrino. A Netscape le hicieron una oferta que no podía rechazar. Yo era un bebé. Algunos de los chicos y yo fuimos allá y es cierto, amenazamos a Netscape como en El Padrino. Es absurdo por donde se mire. Microsoft nos ofreció $1 millón por acceso ilimitado a toda nuestra tecnología en un solo pago. En esencia nos dijeron, les compraremos todo el negocio por $1 millón. Tómenlo o déjenlo, pero si lo dejan copiaremos todo lo que hagan. Recuerdo que en ese momento pensé, si esto no es ilegal, debería serlo. Si lo que Netscape decía era verdad, significaba que Microsoft había quebrantado la ley antimonopolio para ser más preciso. La esencia de esa ley es regular la conducta de las compañías que tienen un monopolio, lo que muchos expertos decían que era el caso de Microsoft con su sistema operativo Windows. Pocas horas después de la reunión, Netscape le dio instrucciones a Gary Rivac para que avisara al Ministerio de Justicia sobre lo que había pasado y comenzara el trabajo preliminar para una demanda contra Microsoft. Pero Thomas Reardon olió algo sospechoso. ¿Por qué Netscape tenía un abogado antimonopolio y no cualquier abogado, sino el legendario Gary Rivac? El hombre conocido, famoso, por ir durante años tras Microsoft e instigar una demanda del gobierno en contra de la compañía. Sabíamos que nos habían engañado, que todo fue planeado. ¿Una teoría paranoica? Sin duda. En esa época Netscape era la compañía de alta tecnología más popular. ¿Por qué necesitaba engañar a Microsoft? En Wall Street, los analistas y banqueros habían comenzado a dar sus pronósticos y hablaban de las brillantes posibilidades de Netscape si salía a la bolsa de valores. Miré nuestras proyecciones para Netscape y me di cuenta de que era posible que fuera la compañía de software de mayor crecimiento de la historia. Jim Clark comenzó a golpear la mesa y dijo, hay que cotizar en la bolsa, hay que hacerlo ahora. Y todos le dijimos, ¿en serio? ¿Estás seguro? Casi se podía predecir que tendríamos al menos un ingreso de 60 u 80 millones. Un momento, esperen un minuto, pensemos en esto. Antes de Netscape, la regla estándar de Wall Street era que una compañía necesitaba al menos un año, ojalá 2, de obtener ganancias fuertes antes de pensar en cotizar en la bolsa. Pero en 1995, Netscape solo llevaba un año de existencia. No tenía un centavo de ganancias y no tenía idea de cómo lograrlas. Según Jim Clark, el motivo para cotizar en la bolsa era porque quería una gran ganancia para construir el yate computarizado más grande del mundo. En esas circunstancias, era una locura salir a la bolsa, ¿no creen?
servidores de Netscape llegaron a las nubes, comenzando el boom de la Internet que haría furor durante el resto de la década. Yo me encontraba en el parque y fui a hablar con nuestro corredor David Slade. Y Mata Solda, el encargado de nuestro escritorio, se paró frente a mí y literalmente impidió que me acercara a Dave. Le pregunté, ¿qué pasa? Me contestó, hay un enorme volumen de transacciones y Dave necesita toda la concentración que pueda conseguir. Comenzamos a ver mayor cotización de la historia, mayor crecimiento. Todos dijimos, en verdad le gustamos a la gente. La Internet empezó de la nada a ser la historia más grande en llegar a los medios de comunicación y a la conciencia del consumidor. En ese momento fue cuando el nivel de atención simplemente rompió los mundos. Había invertido 5 millones en la compañía y el día de la cotización al cierre de la bolsa era de 663 millones. Justo lo suficiente para que Clark comprara su yate y suficiente para que Netscape fuera una empresa cotizada en la bolsa con acciones a $120, tiene evaluación de más de 2.000 millones. Los ingenieros de Netscape, jóvenes veinteañeros, eran ahora sabiendos famosos sumamente ricos. Por supuesto que se les subió la cabeza. Obnubilados por su éxito, comenzaron a pensar que eran invencibles. Trataban incluso a sus aliados con indiferencia. ¿Y a sus enemigos? A uno en particular. Quebrantaron una de las reglas fundamentales de Silicon Valley, no burlarse del gigante. En la época en que nadie osaba insultar a Microsoft, Marc Andreessen no dejaba de declarar a la prensa su desprecio por esa compañía. En muchas ocasiones Marc Andreessen dijo claramente que Microsoft no lo impresionaba, que además el software no era de gran calidad y que Windows estaba muerto. Una de sus declaraciones fue que Windows terminaría siendo una serie de controladores mal depurados. ¿Una serie de controladores mal depurados? ¿Qué significa eso? Para gente como usted y yo, no suena tan mal. Pero si es un ingeniero que habla en tecnicismos, el comentario de Marc Andreessen equivalía a una ofensa a Bill Gates. Y le siguió justo el juego a Bill Gates, alentando a Microsoft en una guerra incipiente contra Netscape. Para los desarrolladores de Windows, que eran algunos de los mejores del mundo, que alguien llamara a su bebé una serie de controladores mal depurados era un golpe bajo. Fue algo muy insultante y realmente los motivó a seguir. Yo puse personalmente fotos de los ejecutivos de Netscape en los pasillos con sus declaraciones. Algo que motivara a todos para que supieran que esas eran las personas con quienes luchaban. Luego comenzaron a aparecer artículos que decían Netscape, la nueva Microsoft. Y la reacción fue, no, nosotros somos Microsoft, somos la nueva Microsoft. En diciembre de 1995, con sus ingenieros deseosos de pelear y las emociones a flor de piel, Gates anunció al mundo que tenía Netscape en la mira. Microsoft planeaba llevar a la compañía de Clark y Andreessen a una muerte temprana, con un navegador propio, Internet Explorer. Microsoft rápidamente organizó una conferencia de prensa y una reunión de analistas en Seattle. Lo hicieron con toda intención en la fecha del aniversario de Pearl Harbor y lo llamaron el Día de Pearl Harbor. La idea era que pensaban atacar a Netscape con todo lo que pudieran. Todos en Microsoft, hasta el último grupo, hasta el último producto, fue dirigido en contra de Netscape. Podíamos declarar que nos concentrábamos en Internet, pero era contra Netscape, así de simple. Íbamos con todo, hasta el último hombre. No era un ejercicio. Teníamos que destruir a esa compañía. El tráfico se aceleraba rápido en la carretera de la información. Entonces Gates se quitó los guantes e invirtió millones de dólares en la red, convirtiendo a Internet Explorer en una causa de vida o muerte en Microsoft. El gigante dormido había despertado, así lo definió. Ahora Netscape se vería involucrada en grandes problemas. Así que tal vez, solo tal vez, había sido un error insultar al gigante y hacerle perder los estribos. Tal vez Andreessen debió ser un poco menos polémico. Si quiere hablarlo con otra gente, me da igual. Bien. Pero no me pronunciaré. La declaración de Andreessen de que Windows sería irrelevante tal vez no fue una buena idea. El 96, la Internet estaba por explotar. Microsoft y Netscape tenían miles de millones en juego y se trenzaron en una lucha de poder sobre quién dominaría el nuevo mundo de la red. Ahora entraban en la fase final, la más dramática, y para Netscape, la más devastadora. A pesar de que Netscape iba adelante, el equipo Internet Explorer de Microsoft tenía ventajas reales.
Enormes recursos financieros, reservas de talento y un líder, Bill Gates, que estaba dispuesto a todo, incluso a quebrantar la ley, para aniquilar a Netscape, la nueva compañía que ahora reinaba en la red, que fascinaba al público y que amenazaba con socavar el reino del miedo de Microsoft. Recuerdo haber ido a la universidad donde hablé con unos amigos. Les dije que trabajaba en un competidor del navegador de Netscape y todos se reían de mí diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre? El plan de Microsoft era sencillo: analizar todos los movimientos de Netscape e imitarlos, lanzar versión tras versión de Internet Explorer y acortar lentamente la ventaja de Netscape en el mercado de los navegadores en un 1% cada vez. Mi día típico era, me levantaba, le daba desayuno a los niños y a la guardería. Llegaba al trabajo como a las 9:30 y me quedaba hasta las 3:30 de la madrugada. Llegaba a casa, dormía 4 horas, me levantaba, desayunaba, llevaba a los niños y trabajaba de 9:30 a 9:30. No nos pagaban extra comparado con otros empleados de Microsoft. Solo teníamos que nuestro producto perdiera. No solo los ingenieros trabajaban como si su vida dependiera de ello. Gates también tenía otra arma formidable a su disposición: su oscuro ejército de vendedores. Reservados, implacables y a veces solapados. Su misión era clara: sacar el navegador de Netscape del negocio fuera como fuera. Cortarle el suministro de aire, como dijo alguien de Microsoft, y obligar a los consumidores de Microsoft a usar el Internet Explorer. La gente que vendía el software a los fabricantes de computadoras era como si perteneciera a un culto oscuro. Sabíamos que hacían dinero en formas que tal vez nadie quiera conocer. Eran como ninjas. Nadie les preguntaba lo que hacían, solo iban y hacían grandes tratos por $500 millones. Eran grandes contratos de multimedia. Hacían lo que fuera necesario. Yo no quería saberlo y la gente a mi alrededor tampoco. El silencioso ejército de vendedores asesinos de Gates usaba toda clase de tácticas para impedir que los fabricantes de computadoras instalaran cualquier cosa que no fuera Internet Explorer. Le dijeron a Compaq que si distribuía nuestro navegador, Microsoft le cancelaría la licencia de Windows. Bueno, Compaq no podía mantenerse en el negocio sin esa licencia y no podía distribuir el navegador. Digan lo que digan sobre el juego sucio de Microsoft, este estaba funcionando. Ambas compañías iban cabeza a cabeza con una versión tras otra de sus navegadores, pero la parte del mercado de Internet Explorer crecía en forma continua y Netscape sentía que Microsoft la estaba alcanzando. No teníamos ninguna posibilidad de error. Si no cumplíamos con un plazo, nos pisaban los talones. De modo que era muy difícil. Éramos como un ciervo frente a unos reflectores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos aplastarán, nos aplastarán. La sensación de muerte inminente de Netscape se vio agravada por otra cosa. Si la compañía quería realizar su potencial, tenía que obtener ganancias, de modo que cada centavo era valioso. Pero Microsoft tenía miles de millones de dólares en el banco, lo que le permitió hacer algo extraordinario. En vez de cobrar por su navegador como Netscape debía hacerlo, Microsoft entregó gratis el Internet Explorer, integrado en forma perfecta en el sistema operativo de Windows. Con Explorer 4 se terminó. Ya no era más ganaremos. Con Explorer 4 teníamos más del 80% de los usuarios. En septiembre del 97, la guerra había terminado. Microsoft había triunfado. Netscape se tambaleaba, su negocio daba tumbos, su supervivencia era dudosa. Para celebrar el lanzamiento del Explorer 4, Bill Gates dio una fiesta en honor de los guerreros que crearon su navegador. Pero en vez de hacerla aquí, en Seattle, decidió que un lugar mucho más adecuado sería San Francisco, el corazón del territorio de Netscape. Durante la celebración, Thomas Raildon y sus colegas ebrios se fijaron en un símbolo de 3 metros de Internet Explorer que estaba en el vestíbulo y tuvieron una idea diabólica, aunque de otra. Subimos esa enorme que pesaba, no sé, cientos de kilos a un camión y realmente ni siquiera la pudimos amarrar al camión. Después de asegurar la gigantesca al camión, la gente de Microsoft le pagó a un conductor para que los llevara hasta Silicon Valley. Lo arrojaron aquí, en la fuente de Netscape, y regresaron tambaleándose al hotel. ¿Una broma juvenil? Por supuesto, pero también fue un símbolo adecuado. Desde ese momento todo fue cuesta abajo para Netscape. Un año después, su parte del mercado era inferior al 10%. La compañía que introdujo la edad de la Internet resultó adquirida por otra más grande pero menos atractiva, AOL. Teníamos la sensación de que estábamos haciendo algo duradero, pero cuando terminamos en AOL, todos sentimos que se había acabado.
que era el fin, que no iba a durar. Eso fue bastante duro. Jim Clark también estaba decepcionado por la muerte de Netscape, pero tenía una cierta manera, más bien varios millones de maneras de consolarse. Invertí 5 millones en la compañía. Y al final gané cerca de 2.000 millones. Esa es una ganancia mayor a la esperada. Todos los ingenieros de Netscape también ganaron unos cuantos millones, pero al final se quedaron pensando en lo que pudo ser. Saben, no éramos nada. Éramos mucho mejor que eso. Sí, éramos mucho mejor. Habíamos sido perdedores amables. No, habríamos sido malvados. Ahora simplemente lo sé, pero nunca tuvimos en verdad la oportunidad de serlo. Jim Clark y su banda de codificadores terminaron derrotados, aunque para ellos la guerra había terminado. Pero para Microsoft y Gates era todo lo contrario. Enfrentarían a un enemigo mucho más grande y más implacable que Netscape. Un enemigo muy diferente a todos los que Gates había enfrentado. No residía en Silicon Valley y no distinguía el software de nada, pero amenazaría con dividir a Microsoft. El enemigo era el gobierno, que ahora creía que Gates no era un héroe, sino un terrorista tecnológico. Estamos en 1998 y el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, incitado por los enemigos de Microsoft en Silicon Valley, y en especial por Netscape y su abogado sabueso Gary Reback, ha comenzado un histórico juicio antimonopolio en contra de la compañía de Bill Gates. El gobierno ha acusado a Microsoft de usar su monopolio de Windows para llevar a cabo una serie de prácticas comerciales de exclusión que impedían que los consumidores tuvieran acceso a los productos de Netscape con el fin de poder así eliminar a la joven compañía. Con el futuro de Microsoft pendiente de un hilo, el hombre que se había declarado tan poderoso como el presidente veía a su compañía ante los tribunales acusada de quebrantar la ley. Y se veía a sí mismo forzado a hacer una declaración maratónica grabada en video. Le habían hecho preguntas y filmado sus respuestas antes del juicio. Creo que eso fue nuevo para Bill Gates, que alguien le hiciera preguntas difíciles y que él no pudiera responderlas. Usted escribió aquí de gran importancia. No. No, yo no escribí eso. Bien. ¿Quién escribió la palabra gran? Una computadora. Ahí estaba el hombre más rico del mundo. Como el público nunca lo había visto antes, petulante, pasivo-agresivo, ofuscador y engañoso, como un tinterillo, un pedante, un amnésico, un bebé. Nunca he visto un timbre así y nunca he usado un timbre así. ¿No ha visto un timbre como ese en todos los documentos que le han mostrado en esta declaración? ¿Podrían traerme todos los documentos? Solo una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. No sabía a qué se refería cuando dijo preguntar. En esas grabaciones dio la impresión de no estar diciendo realmente la verdad. En los tribunales, el gobierno mostró a Gates en una pantalla negando todo conocimiento de la infame reunión de junio de 1995 con Netscape y diciendo: no tenía idea de lo que Netscape estaba haciendo. Pero luego se presentó ante la corte un correo electrónico enviado por Gates a unos altos ejecutivos de Microsoft en el que delineaba su estrategia para tratar con Netscape. Gates declaró que creía que existía la posibilidad de hacer un buen trato con Netscape y que tal vez Microsoft debía comprar una parte de ellos o algo así, y agregó que realmente le gustaría que eso ocurriera. ¿Teníamos gente que ejerció mucha presión e impuso tratos que no deberían haber hecho? Yo diría que sí, creo que lo hicimos. Eso lo hizo muy difícil para los competidores porque nos aprovechamos de nuestra posición y, claramente, por desgracia, todo eso se convirtió en una nube oscura sobre Microsoft. Una demanda por ser anticompetitivo significa que tratábamos de perjudicar a los consumidores, pero mi trabajo diario siempre fue hacer un mejor producto para que la gente que yo conocía, mi madre, mi hermano y todos mis amigos pudieran usar mi producto porque era mejor. En junio del año 2000, el juez federal encargado del caso Microsoft dio su veredicto final. Culpable, culpable, culpable. Y recomendó que la compañía se dividiera, lo que hizo que el valor de las acciones bajara en $30 millones de la noche a la mañana. El veredicto hizo que el equipo de Internet Explorer abandonara las alturas en que volaba y se precipitara a tierra. Fue aún más duro en Bill Gates.
El juicio golpeó duramente al jefe de Microsoft, lo agotó, lo aplastó, se enfermó físicamente. En una ocasión, un miembro del directorio de Microsoft me dijo que Gates se había puesto a llorar en una reunión. Sin embargo, una corte de apelación federal decidió que el veredicto era demasiado duro y rescindió la orden de dividir la compañía en dos, aunque estaba de acuerdo en que Microsoft había quebrantado sistemáticamente la ley. Para muchos, parecía que Microsoft se había salido otra vez con la suya. Pero ahora parado aquí, en Stanford, frente al edificio Gates de ciencia computacional, muy cerca del edificio que donó Jim Clark, la historia no parece tan simple. Cuando el juicio terminó, Gates cedió el puesto de presidente ejecutivo de Microsoft a su número 2, Steve Ballmer, y pronto comenzó a concentrar más y más tiempo y esfuerzo en sus intereses filantrópicos en la Fundación Gates. Es evidente que tal como J.D. Rockefeller, el varón del caucho de antaño, Gates puede terminar cambiando el mundo con su caridad, tal como lo hizo con Microsoft. Lo que también está claro es que Microsoft ya no es la fuerza que era antes. La actitud de vaquero y las bravatas que definieron a la compañía en los primeros años no existe. Aunque ganó la guerra de los navegadores, la revolución suscitada por Netscape generó nuevas compañías, como Google, que han hecho que Microsoft se vea vieja y sin ideas, tal como Gates y Microsoft hicieron con IBM hace 2 décadas. La lección del mundo de la alta tecnología se impuso otra vez. Incluso los imperios más poderosos pueden desaparecer con un clic.